Bienvenido a su canal Crónicas del Excusado, historias y relatos. Hoy viene a ser el primer recuerdo celular del año. Va a ser el número 39. Y siguiendo pues una seguidilla de publicaciones que hemos tenido desde el momento que empezamos esta serie de los recuerdos celular. Esta sería ya la número 39. Marte y Atlántida, unidas por el desastre. Bueno, ¿por qué ese título tan... Hollywood? Bueno, antes que nada quiero que los que ya lo conocen lo vean. Quiero dar un saludito de feliz nuevo año. Él es nuestro queridísimo Pomponio Yuta Mahai, nuestro queridísimo felino urmata de combate que con su ternura doblega a cualquiera. Y dar un saludo, sí, efectivamente. Quiero saludar a todos los suscriptores nuevos que han llegado al canal. Ha sido algo muy grato ver cómo ha llegado nuevas personas a este canal, motivados y atraídos por lo que he estado compartiendo en otros espacios donde amablemente, gentilmente, generosamente me han abierto sus puertas, como es Edith Williamson con su canal, y que ella también intercedió y me dio para que estas dos bellas damas argentinas en su programa de entrevistas me dieran un espacio y en el que he estado para compartir, se llama, y en el que he estado dando unas cositas muy interesantes dentro de algo muy hermoso que se está dando ahí y que gracias a ello están llegando personas al canal. No está de más para los antiguos como para los nuevos no olvidar unas cosas. Voy a aprovechar para que los nuevos lo sepan y como recorderis para los antiguos, algunas cositas importantes para tener en cuenta en este canal y sobre todo para que pueda estar funcionando y cumpliendo su misión de llegar a más personas. Todos sabemos que estas plataformas están controladas por una serie de algoritmos y que están bajo revisión constante, lo cual incide de una u otra manera en las notificaciones a las que les llega a los usuarios sobre las tendencias y videos que, según la plataforma, midiendo las estadísticas, considera pertinente avisar o decirle a personas, público nuevo, ve, este video o este canal es dentro de tu perfil, véalo. Así llegan las notificaciones. Para que un canal se sostenga y crezca requiere de varias cosas. Una, que los que lo están viendo cumplan con algo mínimo que no les cuesta nada, darle pulgarcito a los videos. Algunas personas se rehúsan a hacerlo, dizque porque eso es favorecer y perpetuar esta plataforma. Entonces, ¿para qué están aquí viendo estos videos? Así de simple. Por otro lado, desafortunadamente los creadores de contenido como yo estamos sujetos a esas directivas y si las personas, independientes de sus creencias, se rehúsan a dar esto, pues obviamente ellos, dentro de lo que es el algoritmo de distribución, al que va a perjudicar es a uno, no a ellos. Por lo tanto, es absurdo aquellos que dicen que no lo hacen, dicen que porque están beneficiando a la plataforma, cuando en realidad están perjudicando a los creadores de contenido y sobre todo a la gente como yo de canales pequeños. Lo segundo, para que lo tengamos muy presente, así usted no lo vea, deje rodar el video. Si quiere lo pone en modo mute, o sea en silencio, no lo escucha, pero déjelo rodar. Eso hace de que aumente las estadísticas de vistas y de duración de vistas y eso incide en los algoritmos y eso permite que se amplíe la vida útil del canal y pueda llegar a más personas. Está también el compartir los videos en otros espacios. Eso sí, yo soy muy enfático, así como no lo permito en mis espacios, es decir, en las cajas de comentarios, colocar enlaces o link de otros canales, porque a veces,
y eso me he dado cuenta, el algoritmo lo toma como spawn o lo que llaman publicidad basura, entonces eso afecta las notificaciones, entonces yo tampoco lo hago en otros canales. Por eso es que le digo, por favor, si usted va a publicitar este canal y mis videos, hágalo en sus plataformas, en sus redes sociales, pero no en la caja de comentarios de otros canales. Primero que nada porque eso es meterse en el rancho ajeno de un canal en el que usted está promocionando otro canal, cuando lo que le interesa al de ese canal es que promocione es a él, no que le manden competencia. Entonces, mi recomendación para que no se presenten malentendidos, porque ya ha habido algunos roces por eso, casi siempre el que tiene que asumir la responsabilidad es uno, porque a uno es que le ponen la queja, es que por favor no difundan mi canal en los comentarios de otros canales, porque eso lo pueden tomar a mal algunos creadores de contenido y poner la queja en contra mía como si yo tuviera la culpa. Entonces es más fácil, ustedes ayúdenme a difundir estos videos a través de sus redes sociales y de esa manera las personas van llegando acá tranquilamente. Listo. El voz a voz es muy bello también, muy útil para que las personas que están con la iniciativa o la intención de querer ver conceptos, ideas, opiniones alternativas a lo que está ocurriendo a nivel global y otras historias, pues puedan llegar aquí. Eso es lo primero, pues para que lo entiendan los nuevos y los antiguos se recuerden de eso. Lo otro, hay unas reglas básicas. Esto va a durar unos 10-15 minutos para que los antiguos, si quieren, pongan en mute y estén haciendo alguna cosa. Eso es para que los nuevos de pronto lo interioricen. Aunque no está de más que algunos antiguos del canal recuerden, porque a veces como que se les olvida. Aquí hay unas reglas muy simples en el canal. Cuando usted vaya a publicar algún comentario a raíz de algo que viste en un video mío, primero, no lo tome como algo personal y no haga ataques en contra de mi persona. Inmediatamente lo saco del canal. Segundo, sea respetuoso en la manera como dice las cosas, tanto a otros comentarios en respuesta o a lo que yo estoy exponiendo. Recuerde que yo no estoy aquí para convencer a nadie. Tercero, soy una persona con síndrome de Asperger. Eso forma parte de los trastornos del espectro autista. Es decir, soy una persona autista. Eso hace de que yo, al no verlo a usted, no tenga ningún tipo de empatía hacia usted. Por lo tanto, no se genere expectativas porque usted escribe muy lindo y cree que yo voy a reaccionar igual. No. Llego a ser muy frío, como ha dicho mi señora a veces, llego a ser muy frío a la hora de responder comentarios porque no los estoy viendo. Por lo tanto, no lo tomen como algo ofensivo o lo tomen a mal, sino que es mi manera plana de responder a algo que estoy leyendo, no viendo. ¿Cómo así no es lo mismo? No, una cosa es leer un texto y otra cosa es ver la persona. Entonces, por favor, cuando escriban, sean muy claros al momento de escribir. No partan del supuesto, como si estuvieras hablando con un viejo amigo de toda una vida, de que yo voy a entender sus indirectas, sus dobles sentidos, sus sarcasmos y demás formas de expresarte con otra persona en un diálogo cuando escribes. Eso es un error muy frecuente. Entonces yo tomo las cosas muy literales. Entonces si usted me está contando un chiste, el único que sabe que está contando un chiste es usted, no yo. Por lo tanto, lo que yo voy a leer no lo voy a entender. Y como llego a ser muy primario en el sentido, soy muy franco al decir las cosas, si lo que yo estoy leyendo lo interpreto como algo ofensivo, yo le voy a preguntar, no entiendo, ¿qué me estás diciendo? Entonces, por favor, para que no perdamos tiempo, sean muy claros a la hora de escribir. Y fuera de eso, escriban bien. Yo comprendo que hay personas, hay algunas de lengua portuguesa, hay algunos que son italianos, algunos que son franceses, que utilizan traductores para poderse comunicar conmigo. Y uno se da cuenta por la manera como se utilizan las conjugaciones. Yo comprendo esos casos y normalmente las personas me dicen, mira,
yo soy portugués, te estoy escribiendo de esta manera. Entonces hay que entender que cuando una persona como yo está leyendo algo, lo leo de manera literal. Entonces, si usted no utiliza comas, porque le da pereza, no utiliza puntos, signos de exclamación, signos de interrogación, para usted en su mente estás entendiendo lo que estás escribiendo, pero para alguien como yo que lo estoy leyendo, no tengo ni idea qué estás haciendo ahí. Entonces, para que evitemos confusiones, por favor, escriban bien. Nada cuesta. Y de esa manera nos vamos a entender. Por último, si en algo yo me equivoco, porque humano soy, y no me he dado cuenta, pues usted de manera muy amable me corrige. Si hay algún concepto o alguna cosa en la que me he equivocado o me confundí o dije algo que no era, usted de manera muy respetuosa también me lo hace ver. Igual, si hay un argumento en el que yo me sostengo y digo que esto es así, pero resulta que con estas evidencias, estos argumentos y estas fuentes, eso no es así, usted de manera muy respetuosa me lo dice. Indicando esas fuentes, yo voy, leo y miro, sí, me equivoqué. Y a mí no me pesa reconocerlo aquí. De esa manera vamos creciendo y vamos aprendiendo todos juntos. De igual manera, yo trato, cuando emito una crítica, de que sea eso, una crítica en aras de construir. Pero yo nunca ataco a las personas, por lo tanto no utilizo nombres propios. Es muy raro que yo tenga algún tipo de resentimiento o me lo tome personal, precisamente por el mismo detalle. Como soy Asperger, al no ver la persona, yo no me puedo tomar algo personal simplemente porque escribió algo. Entonces hay personas que dicen, no te lo tomes personal. Y yo, ¿y este qué está diciendo? Entonces, hay que ser muy honestos, pero sobre todo entender que la comunicación, al no ser visible, se desfigura. Y las personas creen que lo que tienen aquí lo pueden transmitir en palabras planas. Y para colmo, sin signos de interrogación o signos gramaticales o signos de exclamación. Entonces es muy difícil que se entienda. Y se pueden generar malentendidos que en realidad no es la intención de uno, y me imagino que algunos, de generarlos, pero se generan. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, por favor, tomémonos esa delicadeza de no ser tan inmediatistas a la hora de escribir. Hay otra cuestión que hay en el canal. A veces yo hago reflexiones muy ácidas, porque mi manera de ser y de expresarme, digo las cosas sin pelos en la lengua, de manera directa. A eso lo hemos llamado la chancla. Y la chancla es una manera como de zarandearnos un poquito para aterrizarnos de lo que está sucediendo alrededor. No me estoy dirigiendo en absoluto a nadie en particular. Si usted cree que yo me estoy dirigiendo a alguien en particular, es lo que usted cree. Si no ha salido de mi boca, es lo que usted cree. Las únicas veces que yo puedo de pronto señalar algo con nombre propio es en muy contadas ocasiones y en casos muy específicos, y casi siempre no es con el ánimo de hacer daño, juicio o destrucción, sino para hacer un llamado de atención. En lo demás, me abstengo de dar nombres. Entonces, entiendan que hay situaciones donde a veces presento críticas, pero ojo, nunca juicios. De esa manera, no pongan en mi boca palabras que no he dicho, que es un vicio que tienen muchas personas. Entonces, teniendo claridad en eso, terminamos con estas últimas recomendaciones. Si usted vio un video muy chévere en algún lugar, en otro canal, y lo quiere recomendar por aquí, simplemente diga el nombre del video, quién es el autor, y sobre todo, una síntesis, 2, 3, 4 renglones, para ver si tanto yo o cualquiera que esté leyendo se motiva, le interesa, le da curiosidad de buscar en los buscadores y ver ese video. Pero no colocar un link o copiar y pegar un link, porque eso lo toma la plataforma y el algoritmo como spam, correos basura, y eso afecta las notificaciones. La otra recomendación es que por favor, cuando usted tenga algún sentir hacia alguien o un canal,
Evite utilizar términos y adjetivos ofensivos y nombres propios, porque esas personas van a creer que yo estoy acolitando eso y se la van a tirar contra mí, no contra usted. Pero no me utilicen de escudo. Sean, como les he dicho más de uno, vaya, dígueles a ellos. No me vengan a decir a mí, vaya, dígueles a ellos, porque así es como se construye comunicación. Y por último, y eso es muy importante a los nuevos, cuando usted se suscribe al canal, hay una partecita en el lado derechito donde está una campanita de notificaciones. Usted a veces las ve ahí y le das clic y aparece un chulito y usted cree que están activadas. No, hay que darle clic a la campanita, todas las notificaciones, e inmediatamente la campanita se activa, se enciende, se pone encendida. Y el chulito cambia a color verdecito o rojito, dependiendo de cómo tenga el matiz cromático de su pantalla o resolución, y de esa manera te das cuenta que quedó activada todas las notificaciones para que le llegue a usted videos nuevos, publicaciones en la caja de comunidad y cosas que yo esté sacando de acá. Listo, para que de esa manera podamos fluir y podamos crecer como canal. Y por último, las personas que son fuera de Colombia y que deseen apoyar económicamente el canal con cualquier aporte que quieran o deseen hacer, lo pueden hacer al final de la descripción de todos los videos, que por favor léanlas, porque al final hay recomendaciones de música. Yo he recomendado una cantidad de música, creo que tanta música como videos que he publicado acá, y muy poquitos se dan cuenta de eso. Lean, y ahí abajito está el enlace, el link a PayPal. Tienen que copiarlo completo, porque si usted le da copiarlo, a veces sale incompleto, y cuando usted va a mandar una ayuda a través de ese enlace, al estar incompleto le llega a otra persona y es muy difícil que hagan devoluciones. Entonces, por favor, por PayPal al final le dan clic a ese enlace que hay en la parte final de la descripción de mis videos y vas a PayPal y ahí haces lo que indique la plataforma PayPal para que me puedas apoyar y poder seguir creciendo, porque este canal vive, digamos, de los aportes que hacen ustedes, porque yo soy una persona que vivo de una pensión de invalidez y acá en Colombia no es que sea muy fructífera esa pensión. Entonces, de esa manera nos ayudamos, generamos un intercambio entre usted y yo, y fuera de eso estamos generando un GESARA, estamos generando riqueza para todos. De esa manera me motivo en seguir compartiendo videos y usted me está ayudando a mí. Hay otros que deciden más bien volverse miembros en el canal. Y hay 3 opciones para volverse miembro que usted escoge de acuerdo al presupuesto que usted tenga. Debe asociar una tarjeta de crédito, porque eso lo exige la plataforma, no yo, para hacerle los débitos cada mes según la membresía que usted escogió. Hay otra forma que es los super like, los super chat, pero solamente cuando se dan los en vivo. Y es una forma también de apoyar el canal. Con franqueza, esa forma de apoyarme a través de la plataforma YouTube tiene un pequeño inconveniente. Los impuestos y los porcentajes pueden llegar a un 48% de retención del total de lo que usted está aportando. Por lo tanto, yo estoy recibiendo menos del 60%. Entonces tengan presente eso. Para los que son de Colombia, no sirve PayPal. Lo que se necesita, si usted realmente con sinceridad quiere apoyar el canal, es que me escribe a la cuenta pública que tengo en Telegram y me dice: vea, soy fulano de tal, soy de tal parte de Colombia, sigo tu canal desde tal día y deseo aportarte o apoyarte. De esa manera, usted y yo llegamos a un acuerdo. Digo: listo, te voy a dar este dato para darte el número de cuenta Bancolombia para que usted haga una transferencia. No utilizo Nequi por una simple razón: el alto nivel de estafas que hay en Nequi. Así uno tenga un número determinado, me da mucha suspicacia Nequi y a veces vive siempre caído. Entonces, más bien a través de transferencias Bancolombia.
y solamente le voy a dar el número de cuenta de ahorros y mi nombre. Que dar el número de cédula, no, no se puede dar. Que es para poderlo registrar, para que cada mes haga, más bien mientras nos vamos conociendo, solamente con el número de cuenta y el nombre, para que a través de transferencia se pueda hacer. Yo me tomo muchas delicadezas con eso. Y con esto termino para que ya podamos entrar a lo que es el video. Esto es para los que son nuevos y recordéis para los antiguos. Yo a través de este canal, cuando hago algún tipo de campaña para ayudar a alguien o a una fundación, lo hago de la siguiente manera. Lo aviso, lo anuncio acá directamente en un video. Y pongo el contacto con esa persona o fundación para que usted se entienda directamente con esa persona, no conmigo. Y de esa manera se ayuda si es necesario. Hasta el momento lo he hecho nomás en tres ocasiones. Por ningún otro medio, por ningún correo electrónico, por ningún WhatsApp, ni por ningún chat, ni por ningún teléfono, ni por ningún lado, ninguna red social, yo pido dinero para terceros. Ni que usando mi imagen digan, sí, apoye tal persona. No lo hago. Si sucede, por favor me escriben, me comentan y me dicen, está pasando esto, porque desafortunadamente hay gente malintencionada que lo hace y lo han hecho con otros divulgadores. Entonces, para que tengamos presente eso. Cualquier campaña que haga la hago directamente y te relaciono directamente con un correo con la persona para que te entendés. ¿Y a dónde publico ese correo? Únicamente, exclusivamente en la caja de comunidad del canal. De este canal, Crónicas del Excusado. ¿Y dónde está la caja de comunidad? Vuelvo otra vez. Cuando usted se suscribió al canal y te metes al canal, ahí aparece el video, aparecen unos letreritos en la parte de abajo y hay una vaina que dice general, videos, listas de reproducción, comunidad. En comunidad usted le da clic y se despliega las publicaciones que uno está periódicamente, en el caso mío es casi todos los días, publico cositas ahí. Ahí es donde yo doy información, lo que yo llamo avisos parroquiales. Ya con eso quedamos QAP y ahora sí, arranquemos con el video. Marte y Atlántida, unidos en el desastre. Hace más o menos, creo que un mes, un poco más o poco menos, me escribió un suscriptor, creo que es de México, y si no me olvido, es una persona que le encanta también la fotografía como a mí. Y me comentó, Richard, ¿te acordás de algo que te escribí hace un tiempo, de un sueño que tuve, de un recuerdo, de una memoria, en donde estaba viendo como una situación de desastre, donde la gente como que vivía bajo tierra y que había una situación donde estaban tratando de sobrevivir y había una serie de túneles, etcétera? ¿Qué puedes hablar de eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Es con Marte? ¿Qué sucede? O sea, me estuvo comentando ahí y yo sí lo leí. El asunto es que yo recibo tantas cosas que tengo que estar evacuando lo que me va llegando. Y luego me volvió a escribir hace poquito y a raíz de eso a mí me quedó como sonando la campanita y me empiezo a conectar a ver qué es lo que me está diciendo él, qué es. Y me recuerdo que en unos videos del canal, al inicio de este canal, empecé a hablar de una situación en Marte, el planeta rojo. Incluso hablé de quién era, según yo, el tal Elon Musk. Y comenté algo sobre el desastre de Marte. De hecho, está en parte en uno de los videos de la saga de Azaela, que son memorias celulares. Y he hecho algunas referencias por ahí. Entonces yo empecé a recordar, bueno, ¿qué es lo que me dice este señor? A ver, sí tiene que ver algo, claro. Porque cuando estuve en Perú con mi querido amigo Martín y fuimos a Marcahuasi, claramente identificábamos señales de cosas que se dieron allá
Y me acuerdo mucho de las bases subterráneas de esa época cuando estaba en guerra. eh, la coalición Anuna, Anunnaki, Reptil contra los caídos. Y empieza a llegarme ciertos recuerdos y empiezo a hilvanar cositas y como para matizar más el asunto, Edith, muy querida, nos escribe por esos días justo después que este señor me hace ese comentario. Yo empiezo a recordar, bueno, qué fue lo que pasó en esa época, porque yo le respondí a él algo que me llegó en ese momento, pero yo tenía como, ¿será? Cuando Edith por ahí me dice, muchachos, les recomiendo ver esta serie. Mi señora muy diligente se metió a esa plataforma a mirar qué serie. Y mi amor, vamos a vernos esta serie que nos dijo Edith. Y yo vamos a ver. Y se llamaba El Silo. Nos atrapó, empezamos a mirar eso. Y yo me acuerdo que pasó el segundo capítulo. Lo primero que le digo a mi señora es, esto me recuerda lo que vivieron los supervivientes atlantes los primeros 500 años después del desastre. Y me empieza a llegar información en ese momento. Y por eso estoy haciendo el video como primer recuerdo, en agradecimiento a este suscriptor queridísimo que creo que es mexicano, en traerme ese recuerdo. Entonces, los que hayan visto esa serie o hayan leído el libro El Silo, esa serie creo que está en HBO, creo que está en la plataforma. Son 2 temporadas. Habla supuestamente de un grupo de seres humanos, de personas que viven en un silo, hay alrededor de 10.000 personas, y hay todo un mundillo ahí. La gente no sabe qué hay afuera y por qué están ahí, por qué los fundadores hicieron eso, pero lo que sí saben es que afuera es un desastre. A medida que se avanza en la serie, no quiero dar spoiler, descubren, sobre todo porque las personas que salen, extrañamente mueren delante de todos en las cámaras, filman eso, aumentando más el pánico de salir y más bien quedarse en adentro, pero hay una lucha de también gente que quiere salir. Entonces el asunto es que hay una persona, una mujer que sobrevive y sale y llega a otro silo. Y hay un desastre alrededor de ese silo, mucha gente, se ve que todos perecieron ahí, menos unos poquititos, muy poquitos. Y ella entra y empieza ahí la trama, y vamos en este momento en el episodio 9 de la segunda parte, de la segunda temporada. Y yo me puse a mirar eso y digo, ¡ay caramba! Eso tiene que ver también con Marte. Y a los días de ver eso, a mí me gusta mucho ver lo último que está saliendo de creaciones de IA en Instagram. Y me llega una serie muy cortica de 2 minutos y mucho, que muestra una serie de imágenes creadas por IA de seres en un planeta que después de un cataclismo quedan refugiados en cavernas subterráneas diseñadas y preparadas y acondicionadas para sobrevivir ellos, pero son muy pocos porque afuera fue un desastre tenaz. Y ahí mismo me llegó la imagen de Marte y empiezo a atar caos. Estoy dando el contexto para poder entrar. Y me recuerdo una película que vi hace años, creo que es de finales, de inicios del 2000. Creo que se llama El Planeta Rojo. Es la historia de una misión de astronautas que llegan al Valle de Sidonia y ocurre una situación extraña donde pierden toda comunicación y envían otra misión de rescate a llegar allá, y allá se encuentran con, creo que unos sobrevivientes, uno o varios, y creen que algo malévolo está ahí cuando en realidad no lo es. Y cuando llegan a la famosa cara de Sidonia, en el famoso Valle de Sidonia, llega y se revela lo que es realmente lo que sucedió, muestran algo muy hermoso que no es del todo ciencia ficción, es real. Y eso, de hecho, exobiólogos y astrofísicos hay líneas de estudio que han coincidido de que es una gran posibilidad y es una teoría de que cuando hay impactos masivos en algún mundo, los detritos, los fragmentos, los restos, todo lo que es
impactado y lanzado hacia arriba, logra salir a velocidad de escape de la atmósfera hacia la estratosfera y queda en el espacio, acelerado por el impacto y sobre todo por la fuerza de reacción. Y esos escombros llegan a expandirse al punto tal que van llegando a las órbitas de otros planetas y pueden impactar en forma de meteoritos esos otros planetas. Y eso se sabe porque en los años 70 en la Antártida se encuentra un fragmento, de hecho encontraron varios, de un meteorito que por sus características, en los años 70 y 80, por sus características, determinaron su origen Marte. Y es que los impactos que ha recibido Marte pudo haber generado, por su magnitud, detritus que alcanzaron el espacio y quedaron en su atracción hacia el Sol, cruzándose por la órbita terrestre, impactando en la Tierra, y se cree que si hubo vida en Marte hace mucho tiempo, posiblemente gérmenes de esa vida hayan llegado a la Tierra y que nosotros seamos realmente descendientes marcianos. Y no es descabellado. De hecho, se sabe que todo el agua del planeta viene del espacio. Y con lo que se está barajando dentro de las teorías sobre el origen de la vida, está la parspermia, en la que se establece de que posiblemente en los hielos congelados de cometas hayan llegado bacterias, gérmenes de vida, microbios que hayan alimentado los océanos primitivos de los planetas, entre ellos la Tierra. Entonces, todo es una posibilidad. Hay que tener la mente abierta para eso. Entonces, esa película que muestra supuestamente el legado de una civilización que desapareció en Marte, hace que los protagonistas se den cuenta de que la humanidad desciende de marcianos. Entonces, todo eso me lleva a la siguiente pregunta, porque yo no he visto ningún divulgador que explique o hable o exponga qué pasó después del mítico 12.500 en la Tierra. Sabemos que entre el año 14 a 13.000 antes de nuestra era, sí, creo que es por esa época. Sí, por esa época. Bueno, entre el 13.000 años atrás, ocurrió un evento que se conoce como el evento Clovis. El evento Clovis tiene que ver con un yacimiento arqueológico llamado de un grupo humano que el asentamiento lo llamaron los Clovis. Creo que está en algún lugar en Norteamérica. Y sí, creo que está en Norteamérica, ya algunos me corregirán. Recuerden que yo pongo a veces pistas, doy conceptos, a veces los digo intencionalmente como haciendo que me equivoque, pero es para que usted consulte y haga la tarea. No puedo dejar de ser profesor, era estrategia en el colegio, pero bueno. El asunto, el evento Clovis, tiene que ver que supuestamente un cometa, un fragmento del mismo impacta en la Tierra, desencadenando una serie de hechos que, sumado con el final de la glaciación, precipita una serie de eventos que ponen casi en peligro de extinción a la humanidad sobre el planeta. Y una de las características del evento Clovis fueron las grandes inundaciones y sobre todo las grandes riadas de lodo que cubrieron grandes extensiones de tierra en muchos lugares del planeta, que presupone que existieron grandes lluvias que duraron no días ni semanas, sino años, algunas dicen que décadas, y que modificó toda la superficie planetaria, sobre todo a nivel de las costas. Hay que tener en cuenta de que las glaciaciones que se daban en periodos, la última, que tuvo una duración de aproximadamente unos 50.000 años aproximadamente, ya se sabe que son cíclicas, que no tienen nada que ver con el cuentico que nos están inventando por ahí del cambio. Entonces, llega a su fin de manera muy abrupta hace aproximadamente entre 10 y 13.000 años atrás, coincidiendo con el famoso evento Clovis. Entonces, para los que vemos la historia alternativa,
también coincide por la época en que ocurre el gran desastre Atlante. Yo aquí lo dije en el canal, no hubo un gran diluvio, hubieron varios, me atrevo a decir 7. 7 diluvios, porque esta gente, estos seres manejan números, simbólicamente hablando, números de poder, que para ellos sí son muy importantes. Entonces estamos hablando 7. Entonces muy probablemente hubo 7 diluvios, y de hecho hay evidencias científicas, arqueológicas y geológicas de que evidentemente hubo una serie de grandes inundaciones a través de la historia terrestre, y en particular en la época humana, de existencia humana. Recuerden que los primeros, digamos, ancestros de los humanoides, de los humanos, datan de más de 2,5 millones, 3 millones de años atrás. El Homo habilis, el Homo erectus, el Australopithecus y toda la gente. Y de manera extraña, se puede decir en términos históricos geológicos, instantáneamente hablando, apareció el hombre Homo sapiens sapiens hace menos de 300.000 años, habiendo un hueco de casi 3 millones de años supuestamente de estancamiento, de evolución muy lenta, de un semi-humanito ahí medio peludito que hacía y era con piedritas. La famosa prehistoria, que esa es la versión oficial, cuando en realidad yo me atrevo a decir no fue así. Sobre todo por lo que nosotros estamos viendo, los últimos descubrimientos, los últimos anuncios que se están dando sobre hallazgos de tecnologías antiguas y de monumentos y de obras arquitectónicas o de estructuras de origen humano en periodos que están mucho más allá de lo que habitual desde la historia tradicional nos han vendido, utilizando tecnologías que ni siquiera hoy día estamos en capacidad de reproducir. Entonces se está haciendo un debate muy grande a partir de los que llamamos los OPARs tecnológicos, en lo que tiene que ver en las ruinas arqueológicas y en ruinas de supuestamente hecho por humanos primitivos. Y la pregunta es si estos humanos primitivos que utilizan herramientas de piedra, ¿cómo hicieron esas bellezas de obras de arquitectura, obras de ingeniería civil, como en Pumapunco, en Bolivia, Sacsayhuamán, en Cusco, en Serbia, en Rusia, en España y Francia, en Estados Unidos, incluso Egipto? Es más allá de la historia tradicionalista oficial, que es muy cerrada, sabemos que fue en el año 1888 cuando nace la Sociedad Geográfica, que en ese año 1888, creo que fue un 13 de agosto, nace la Institución National Geographic, en donde se une o se asocia ciencia con política, y ahí comienza la censura y la imposición de la versión oficial y lo políticamente correcto en ciencia. Entonces fue justo después del nacimiento de la National Geographic o la Sociedad Nacional Geográfica, que el Instituto Smithsonian recibe órdenes de ocultar todos los hallazgos que estuvieron o se hicieron desde 1860 aproximadamente hasta 1890 en el Gran Cañón del Colorado, en Utah, Montana, Nuevo México y en diferentes lugares de Estados Unidos. Y ahí es donde viene el debate sobre el tema de los gigantes, los famosos túmulos. Entonces, todo este cuento, se sabe que la versión oficial dice que las pirámides de Egipto y todo lo que hay en la meseta de Giza y todo lo que hay a sus alrededores no tiene más de 5.000 años. Eso dice. Pero resulta que hay estudios meteorológicos, se llama paleoclimatología, y lo que llamamos paleoarquitectura y paleoastronomía, en donde empiezan a mirar una cosa muy particular. Voy a poner el ejemplo de la Esfinge. La Esfinge se supo que era una escultura enorme a finales del siglo XIX. De hecho, durante las expediciones napoleónicas a Egipto,
No solamente iban con fines militares, detrás de los soldados iban científicos, historiadores, naturalistas, arqueólogos. Iba toda una camarilla de ilustrados detrás de los ejércitos napoleónicos. Y hay gráficos, hay dibujos de la época, hay una cantidad de vainas donde la esfinge estaba 2/3 partes cubiertas de arena. Y se sabe que incluso desde la época de Heródoto se hablaba de que la esfinge no estaba totalmente descubierta. Casi la mitad estaba bajo las arenas del desierto que estaba circundante. Lo mismo sucedía con las bases de las pirámides. Entonces venir a decir que fue erosión eólica lo que creó esos surcos y ese tipo de erosión tan particular que hay en la base de la esfinge y de las pirámides es la versión oficial. Y resulta que esa versión oficial riñe totalmente esa estrella con lo que dictaminan otras disciplinas. El problema es que la historiografía egipcia está basada en análisis históricos de historiadores que no son competentes en ingeniería hidráulica, ingeniería civil, en climatología, en meteorología y en química. Son historiadores muy versados y muy ratones de biblioteca. Pero no se puede imponer, como han hecho en los últimos 100 años, la versión de eruditos académicos que han negado toda versión de especialistas, expertos y científicos en otras ramas del saber que han contradicho y han puesto en entredicho la versión oficial historicista. Resulta que se sabe que buena parte de la esfinge estuvo bajo las arenas del desierto desde mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se explica que en la base, incluso más abajo de la base, hay señales evidentes, inequívocas, de erosión hidráulica, es decir, por agua? Las características y la huella de la erosión por agua son muy características, perdonen la redundancia, y muy específicas que las diferencian claramente de las erosiones eólicas, que es por viento. Es como una huella digital, no hay dos iguales. Y en este caso, la erosión por agua y la erosión por viento son totalmente diferentes y tienen sus características que se pueden verificar en cualquier lugar del mundo. Entonces, resulta que la base de la esfinge, que estuvo durante mucho tiempo sepultada en arena, tiene evidencias de erosión hídrica. Y se sabe que todo el Sahara y todo el norte de África fue un vergel en donde habían sabanas, bosques, lagos enormes, ríos caudalosos, exuberante vida hace 10.000 años. Eso se sabe en el Valle del Sahili, en el Sahara Occidental, en las imágenes rupestres que se encontraron ahí, que tienen más de 15.000 años, que muestran lo que esas personas vieron con sus propios ojos. Y están mostrando un Sahara totalmente diferente. Y de hecho se sabe que debajo de las arenas del desierto no solamente existen ruinas de grandes ciudades y civilizaciones que están tapadas por centenares de metros de arena, sino que debajo de eso hay agua en cantidades, un mar, que incluso supera el Mediterráneo. Entonces aquí hay videos donde yo hablaba de lo que fue la gran metrópoli Atlante que había en el centro de lo que hoy día es el Sahara, y que ahí estaba uno de los centros administrativos, que era una gran pirámide de cristal con un gran obelisco en donde se generaba una capa de energía rodeado de un gran lago. Y ese era el centro administrativo
de la Atlántida. Entonces, cuando uno se pone a mirar cómo los historicistas oficiales refutan y niegan la evidencia de erosión hídrica en la base de la esfinge, diciendo que no, que eso no es posible, que eso fue viento, y hay evidencias que sí demuestran que fue agua, la única manera de que haya sido erosionada la esfinge con agua es que hubiera corrientes de agua, lluvia, hace más de 10.000 años. O sea que muy fácilmente la esfinge tiene más de 10.000 años de haber sido construida. Lo mismo con las pirámides. Es más, hay evidencias que hay una zona en la meseta de Giza donde se encontraron los restos de un antiguo puerto, a casi 3 kilómetros de distancia de lo que ahora está el puerto más cercano sobre el río Nilo. O sea que el agua llegaba más adentro. Entonces estamos viendo de que esas incongruencias las niegan los historicistas tradicionales, y por eso es que hay tanto debate y tanta contradicción. Entonces, ¿a qué viene todo esto entonces? Hubo un desastre, eso lo sabemos. Cuando hubo las glaciaciones, los niveles del mar cambiaban. Los periodos de hielo, sobre todo la glaciación más severa que hubo, que fue hace 500.000 años, el nivel del mar bajó casi 1.000 metros, porque fue muy severa esa glaciación. Entonces, en las zonas donde el agua estaba más abajo de lo que hoy día está, deben haber existido por encima de ese nivel valles, sabanas, ciudades, puertos, y ahora están sepultados bajo el agua. Vea el descubrimiento que se hizo hacia Florida, por las costas de Cuba, por La Habana. Lastimosamente desacreditaron el descubrimiento porque la geóloga experta en arqueología submarina era de origen soviético, y la desacreditan, a pesar que tuvo apoyo de la Universidad creo que de Monterrey o de Veracruz, y que se verificó y se validó. Se encontraron estructuras claramente de una ciudad sumergida, de un área de más de 200.000 metros cuadrados, con una estructura que estaba volcada de lado, con forma piramidal y posiblemente cristalina, pero a la imposible profundidad de 700 metros. El nivel de hundimiento de una construcción o de un suelo a través del tiempo por las zonas que están siendo estudiadas allá en el Golfo de México, en lo que es Cuba, para llegar a una profundidad siquiera de 50 metros de profundidad bajo el agua, esas estructuras deben haber demorado alrededor de unos 10.000 años, pero 700 metros, ya la cosa cambia. Y a eso se conjuga o se combina con las estructuras sumergidas en Bimini, en las Bahamas. Y se conjuga con lo que hay en el sur en el sur de las islas japonesas, esas megalíticas estructuras que se atreven a decir los expertos, no, eso es geológicamente normal. Cuando bajo el agua, con la erosión y toda vaina, eso no puede ser estructuras normales. Más cuando la naturaleza no construye en líneas rectas, a no ser que se presenten eventos específicos que dan o permiten ciertas formaciones, como en ciertas erupciones volcánicas, en donde se enfría casi instantáneamente el magma, formando estructuras helicoidales o geométricas muy hermosas. Pero cuando estamos hablando de estructuras que están sumergidas bajo el agua y que tiene mucho tiempo, ya la cosa cambia. Es como lo que se encontró en las costas de Tailandia, en Indonesia, y que está a casi 50 metros de profundidad, o el famoso puente de Rama, que ya se descubrió que no es natural, que une Sri Lanka con la India, y es un puente artificial. Claramente ya han visto que la estructura no es natural. Entonces eso lo han estado tapando por todos lados en el mundo, pero ya hay documentos que están incluso desclasificados, de investigaciones de inteligencia de Estados Unidos, que muestran que sí hay vestigios de unas tierras que se sumergieron de manera bruta entre Madagascar
y el Golfo de Pérsico. Entonces, no, que eso demoró millones de años. Ojo, hay un fenómeno que se puede dar en zonas que tienen mucha actividad volcánica, como es el cinturón del Pacífico, el cinturón del fuego. Y es lo que llamamos los diapiros de lodo. El sistema diapiro, los sistemas diapíricos, así se llama diapiro, actúan como una especie de fuelle hidráulico que eleva o hunde extensiones determinadas de tierra por acción o efecto de cambios en la masa y temperatura de lodos muy calientes por debajo del suelo, que por debajo hay fallas geológicas que por su velocidad el magma no sale a la superficie en forma de volcán, pero calienta mediante filtraciones el agua y el constante movimiento genera lodos que al expandirse hacen que el suelo que está encima se eleve o se sumerja. Casos están Galera Zamba en Cartagena, Colombia, y la famosa isla Damaquiel, también en Colombia, en el Urabá antioqueño, que en ciertos intervalos del año está sumergida a casi 1 metro, 2 metros de profundidad, y hay épocas del año en que está totalmente emergida. Y en Galera Zamba se sabe que el puerto que estaba mucho más adentro de la costa, cuando hubo una erupción de un diapiro de estos, se hundió bajo el agua. La famosa isla mítica de Brasil, que así la llaman, y hay otra que aparece en algunos textos y mapas cartográficos antiguos del siglo XIV, XV, XVI y que por ningún lado lo han encontrado, puede ser un diapiro o una isla que emerge, o una superficie de tierra que emerge en ciertas épocas o ciertas condiciones geológicas internas del manto terrestre y sale a la superficie o se hunde, cosa que pudo haber sucedido con Lemuria, no con Atlántida. Atlántida se hunde por un cataclismo, en cambio Lemuria fue por un proceso que desafortunadamente estuvo involucrado una guerra termonuclear y un tema de alteración de la estructura del manto terrestre, del magma terrestre, bajo lo que eran grandes porciones de Lemuria, que generó un proceso no instantáneo, pero sí muy rápido, en cuestión de años, de hundirse grandes porciones de tierra, terminando en un gran hundimiento. Entonces hay que tener presente de que sí hay posibles explicaciones, y aquí es donde entramos ya, finalizando el contexto, lo que vendría a ser qué es lo que pudo haber dado como una relación en similitud el desastre que ocurrió en Marte mucho tiempo atrás con el desastre ocurrido con los atlantes en un tiempo mucho más reciente. Voy a hacer una pequeña pausa para tomar agua. Bueno, hemos regresado nuevamente. Ahora sí, entonces acá, teniendo todo ese contexto y ya habiendo mencionado una serie y una película que nos puede colaborar en tener más o menos una idea, les relato. Dentro de las memorias celulares que conté de Azaela, había comentado que en la época que la Tierra ya estuvo anclada en el sistema solar y donde la civilización que vivía Marte apoya la iniciativa de recibir a la Tierra en el sistema solar e influye en la decisión final del Consejo del Sistema Solar que estaba asentado en Venus, entonces se toma la decisión de aceptar que la Tierra esté acá. Pero eso lleva a que Marte entre en conflicto con Tiamat, con la gente de Tiamat, y con un satélite artificial que ya estaba aquí desde hacía tiempos, después de la guerra de Elira, y que era de sobrevivientes de Orión, y que se llamaba Satien, y que está en una órbita excéntrica, orbitando el sistema solar de una manera tal que pasaba entre Marte y Tiamat. Tiamat estaba en ese momento en órbita alrededor del Sol, en la órbita que la Tierra hoy día ocupa. La Tierra fue colocada temporalmente
en una distancia que permitiera coexistir en la misma órbita dos planetas, de una manera que no afectara uno con respecto al otro. Y eso lo conté en los videos. Yo decía que era porque como Venus iba a hacer el salto ascensional, iba a cambiar de frecuencia, entre comillas, iba a desaparecer a la vista de la realidad de todo el mundo en el sistema solar, dejando ese espacio disponible, y ahí quedaría supuestamente anclada la Tierra de manera permanente y Tiamat no tendría ningún problema. De igual manera se estaba hablando de que Marte iba también a tener su proceso ascensional e iba a estar en otra frecuencia, y ahí podría haberse hecho o colocado los que estaban en ese momento pujando por ese espacio. El punto, lo que sucede es que en ese entonces los que habían traído la Tierra a este sistema de manera temporal, eso lo conté en la saga de Azaela, los invito a ver toda la saga de Azaela para que lo puedan disfrutar a los nuevos, es Memorias Celulares. Ahí estoy contando todo el periplo de lo que fue el ascenso al poder de los Anunas, como estos cuando se asientan aquí en el sistema solar, ellos empiezan a, por razones de espacio, estirar las piernas, como lo quieran llamar, descienden a la tierra, y los hijos que empiezan a tener en la tierra los llamarán Anunka, Anunnakis, o sea, los hijos de los señores del cielo. Y estos Anunka o Anunnakis empezaron a tener prole con mujeres humanas. Y ahí es donde viene toda la carreta. Pero para que se diera eso, hubo todo un proceso de manipulación genética del proyecto adámico-lirano que ya existía acá en la época donde estaba originalmente la Tierra, en el sistema Lira-Vega. Pero vean los videos para que entiendan toda la saga. Ahora sí, ocurrió un desastre en Marte. Marte, se sabe, hay vestigios y que gradualmente, mediante la divulgación blanda que se está dando con lo de Marte, ya prontico se va a anunciar algo muy grande con respecto a Marte, tuvo mares. De hecho, se sabe que en el hemisferio norte marciano, hacia lo que llamaríamos el polo norte marciano, hay agua bajo la superficie congelada, lo suficiente como para cubrir todo el planeta con un mar de aproximadamente 30 a 50 metros de profundidad. Y eso es mucha agua. Entonces, y solamente estamos hablando de lo que hay en el norte. No estamos hablando de las aguas que se saben que están congeladas en el hemisferio sur, en el polo sur marciano. Entonces se sabe que Marte, aparte, esa es el agua que sobrevivió a la evaporación, porque el proceso del desastre que hubo, mucha agua escapó al espacio. Lo que quedó es apenas, muy probablemente, una décima parte de lo que había realmente en Marte. Había unas condiciones muy especiales en Marte. De hecho, Marte ni siquiera estaba en la posición en la que está ahora. Estaba en una posición diferente, en donde sí se le permitía, digamos, tener una atmósfera más caliente que pudiera retener más cantidad de agua y más cantidad de aire. El desastre ocurre es que cuando los Anunnaki llegaron aquí, ellos tenían a su servicio una élite que había jurado lealtad al rey, que habían proclamado después de la guerra de Lira, la tripulación de esta gran nave que han llamado Nibiru. Lo proclaman rey al que era el comandante de esa nave, y este rey va a tener unas diferentes casas, digamos, harenes o casas, porque él, haciéndole tributo a quienes lo eligieron como rey, que fue toda la tripulación, él decide desposarse con una mujer o una hembra que representara a cada una de las razas que estaban en la estación de batalla Nibiru, y eran 400 aproximadamente, o sea que se casó con 400 mujeres. Cada una representaba las razas que estaban en la estación de batalla, que cuando termina la guerra de Lira, y eso lo contó ahí en esos videos, quedaron huérfanas de hogar. Entonces decidieron como hogar convertir la estación de batalla en su planeta hogar.
y empezar a buscar un sistema donde ellos pudieran asentarse y establecerse. Por eso cuando se presentó la oportunidad de trasladar la tierra a Sirio, ellos que tenían la tecnología y toda la ingeniería para lograrlo, se ofrecen para hacerlo, a cambio que se les permitiera asentarse en un sistema solar donde pudieran reinar, pudieran vivir ahí en paz. Y así empieza toda la aventura. Entonces resulta que esa nobleza o esa élite que estaba al servicio de Anu y de esta gente eran los ingenieros conocidos como los Igigi. Y ellos, obviamente, cuando empieza todo este tema, que es narrado en diferentes vertientes y tradiciones orales y escritas en las tablillas famosas de Sumerias, ocurre una revuelta. Y ellos, a raíz de esa revuelta, se crea una raza esclava al servicio de ellos para las labores pesadas. Pero antes de crear esa raza esclava, se creó una raza que resultó demasiado inteligente, que en muchas tradiciones, empezando por el queridísimo Tolkien, la llamará los elfos, los élfidos que yo llamo. Pero como estos eran demasiado inteligentes, desafortunadamente entra una situación de conflicto que se ordena su eliminación, pero los serafines que estaban en guardia en ese entonces no lo permiten. Entonces Enki entra con una solución que es crear los Lulu, que es una raza menor en inteligencia, tamaño y fuerza, pero que es muy hábil, es muy trabajadora y muy resistente. Esos Lulu no se reproducían. El asunto es que se le hace una nueva modificación a estos Lulu y pueden concebir ya, y así abaratan costos al tener mano de obra constante. Y ahí empieza la historia de la humanidad. Bueno, el punto es que en Marte, los habitantes originales de Marte, que estaban ya en un proceso de salto dimensional de conciencia, en el proceso hicieron mucha amistad con los Igigi, e hicieron buenas migas, buena amistad, incluso llegaron a un punto donde hubo intercambios familiares, o sea, empezaron a formar familia. Y los Igigi, al menos gran parte de ellos, decidieron quedarse en Marte como su hogar. Eso en parte aliviaba las tensiones en Nibiru con respecto a estos Igigi que se habían revelado, pero por otro lado era un problema porque estos eran los toderos, los que hacían de todo, eran los ingenieros. Entonces, caramba, entraron en un dilema. Entonces, cuando estalló el conflicto que fue descubierto por Enlil, y hay sospechas de que Enlil realmente lo planificó para que así fuera, con los de Satien, se genera una guerra en la cuarta de baja y media, en donde se enfrentan las fuerzas de Enlil con los de Satien, derrotando a los de Satien. Los que estaban en la realidad en la que está en ese momento el sistema solar, que estaba entre 3 y quinta, al darse en cuenta de lo que estaba ocurriendo, los de Tiamat, que eran aliados de Satien, inician un ataque contra la Tierra de represalia. Los de Marte, que habían decidido y habían influido para que la Tierra la recibiera en el sistema solar, en un gesto honorable, amoroso y heroico, se interponen lanzando sus propias fuerzas para interceptar el ataque contra la Tierra, lo anulan en buena parte, pero una parte de ese ataque es desviado en represalia contra Marte, impactando en la atmósfera marciana y generando un caos que debilitará la atmósfera y el campo magnético marciano, generando el inicio de un proceso de deterioro que lo llevará a un desastre planetario. Cuando los Anunas, después de derrotar a las fuerzas satánicas que estaban en la cuarta, al llegar a la realidad del sistema solar en la que estaban, quinta D en ese entonces, ven el desastre y le solicitan a los serafines de guardia tomar una acción de represalia. Eso costó 2.000 millones de vidas, con la destrucción total de Tiamat, generando almas traumatizadas que van a reencarnar en la Tierra, y
la destrucción total de Saturn. Entonces, en esa masacre increíble que ocurrió, eso va a generar una deuda kármica, una huella kármica que va a estancar la evolución de todos los involucrados y que lo va a utilizar como un principio de oportunidad las entidades recesivas ocultas en ese momento, que eran arcontes, y con la manipulación y la alianza con los dracos van a torcer las cosas para que se dé lo que todos nosotros conocemos como la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué pasó con la gente de Marte? Después de ese gran desastre, después de esa guerra, después de esos daños que se dieron, Marte empieza un proceso grave en donde la población empieza a buscar soluciones. Y los Igigi van a estar trabajando de manera constante en gratitud con los marcianos, buscando la manera de resolver, la manera de encontrar la forma de evitar el caos y la destrucción total. Inician una serie de construcciones cíclopeas, una serie de sistemas de túneles, sistemas de canales y sobre todo sistemas de tuberías inmensas, porque sabían que los océanos se estaban evaporando y empezaban a escapar hacia el espacio. En ese entonces Marte tenía una especie de estela como si fuera un cometa. A raíz de eso, entonces empiezan a través de grandes sistemas de tuberías, túneles, canales, una cantidad de cosas, empiezan a tratar de desviar la mayor cantidad de agua hacia el interior de Marte. Hay una película que se llama El Vengador del Futuro con mi tocayo Arnoldo Suárez Méndez, alias Arnold Schwarzenegger, en donde están mostrando algo que sí, eso fue ingeniería Igigi, y eso es real. Porque el plan que tenían era que mientras encontraban la solución para evitar que el planeta perdiera toda su atmósfera, desvían buena parte del agua hacia cavernas subterráneas en donde se congelaba y se esperaría a que llegara un momento en que las condiciones del planeta fueran óptimas y se pudiera evaporar toda esa agua congelada, salir a la superficie y restituir nuevamente las condiciones de habitabilidad del planeta. Y ese proceso que le estaban haciendo los Igigi con la ayuda de la gente de Marte hizo de que algunos decidieran irse de Marte y solicitaran en compensación poder venirse a la Tierra, hacer pequeñas colonias, con la condición de no interactuar con el proyecto humano. Y de esa manera empiezan a llegar los primeros marcianos a la Tierra. Los Igigis y los que se quedaron allá empezaron a construir estructuras muy grandes bajo la corteza terrestre, la corteza marciana, a partir de los 3 kilómetros aproximadamente, no 1 sino 3 kilómetros, y empiezan a aprovechar estructuras naturales, grandes cavernas, para almacenar una cantidad de cosas, agua. Hicieron arcas para poder almacenar en estado criogénico la genética de plantas, animales, insectos, aves, creo que había fauna allá en Marte. Y fuera de eso empiezan a construir ciudades que sirvieran de refugio para los habitantes de la superficie. Desafortunadamente, para empeorar las cosas, cuando ocurrió la rebelión de los caídos, cuando esos 200 serafines se rebelan y empieza una guerra entre la coalición Anunnaki, reptil draconiana, con miembros de Orión, las batallas que se van a dar, las más cruentas van a ser en el espacio, pero hubo varias que desafortunadamente se dieron en Marte, en donde las grandes detonaciones y las grandes batallas que se dieron en Marte, sobre todo en lo que hoy es ese gran cañón gigantesco que hay en Marte, fue la zona donde mayor se concentró las grandes batallas, y en esa zona en particular cayó una de las grandes últimas naves serafínicas que habían y se
parte el planeta, casi lo parte, y eso generó y aceleró una hecatombe planetaria en donde lo único que se salva es precisamente lo que antes habían hecho los Igigis con los marcianos y lo que habían logrado rescatar bajo la superficie y las pocas ciudades que habían logrado terminar y que se salvaron de la destrucción porque estaban muy profundo. Pero la superficie fue arrasada. Cuando uno se pone a mirar las imágenes de las diferentes misiones a Marte, hay una cantidad de rocas que tienen una gran similitud a los restos de ciudades muy antiguas donde todos los pedazos están regados por todas partes y parecen piedras ahí, pero se saben que no son piedras tiradas, sino que son partes o bloques de lo que fueron grandes ciudades. Hay ruinas así en diferentes lugares, en Turquía, por ejemplo en el mismo Egipto, acá en Bolivia, en Tiwanaku, ahí en Tiwanaku y en Pumapunco. Entonces, incluso en Siberia también se ha visto eso, esos grandes muros que se dan en algunas partes en Ecuador, en algunas ciudades del Amazonas que están sepultadas bajo la selva. De hecho, en la Amazonía hubo algunas colonias marcianas. Entonces, ahí en el Gran Cañón del Colorado, pero en esa época eran condiciones ambientales diferentes, y si no me equivoco hubo otra colonia marciana en Nueva Zelanda o por los lados de Australia. De todas maneras, en Marte hay que tener en cuenta que hubo una colonia tanto de Marte, de Altos Grises, gente de Orión y de Tau Zeta. Bueno, fuera de eso, el desastre terrible que ocurrió en Marte generó otro trauma donde almas traumadas vendrán a reencarnar en la Tierra también. Entonces, todo eso lo explico yo en los videos de la saga de Azaela, y Marte queda totalmente arrasado. ¿Pero qué sucede? Lo que estoy refiriendo ocurrió hace millones de años, no estoy hablando de ahorita. Entonces, hay que tener en cuenta que los tiempos en otra frecuencia son muy diferentes a los tiempos de esta frecuencia. Por decir algo, un año en quinta D equivaldría más o menos a unos 300.000 años en tercera D, por dar una cifra, pero para que se den una idea de la gran disparidad en lo que tiene que ver con las escalas de tiempo, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo ocurrió eso en Marte. Entonces, ahí, ¿qué pasó con los sobrevivientes? Pues tuvieron que adaptarse a circunstancias extremas, tuvieron que soportar no tener apoyo de nadie. Muchos Igigis mueren, muchos Igigis quedan atrapados en la guerra civil que se va a dar después entre Anunnaki y Anunnakis. Entonces es un caos y ellos se van ocultando más profundo en Marte y van tratando al nivel del fanatismo incluso de preservar sus memorias, pero se van distorsionando con el tiempo. Hay que tener en cuenta que en Marte no solamente habían habitantes nativos de Marte, también habían colonias de otros seres de otros mundos, sobre todo insectoides. Los que hayan visto la película Invasión, que es una película muy loca, que muestran a los soldados de la Tierra, la Confederación Argentina, la Confederación de no sé dónde, luchando contra los insectos de yo no sé a dónde, qué planetas. Bueno, ojo con esto, ahí hay cositas que hay que ir sabiendo coger, ¿no? Ya el video va a llegar a su final, pero aquí les estoy dando una introducción que posiblemente la vamos a continuar en el siguiente. Entonces, sucede que estos seres que sobreviven en Marte, va pasando el tiempo y ocurre algo muy similar a lo que narran en el Silo. El conocimiento privilegiado va a quedar en manos de unos pocos, mientras el resto se quedan con la leyenda, con los mitos, con las distorsiones que se dan con el paso de los siglos, y se crea todo un movimiento fanático, religioso, político, militar, en el que cada refugio, cada ciudad
marciana se convierte en una especie de ciudad-estado. Y eso lo muestran en un libro y en una película, John Carpenter. Y que hablan precisamente de Marte, del planeta rojo. Y esos seres que muestran ahí son esa élite privilegiada que oculta el conocimiento y la información para el resto. Y se aprovechan de la situación en la que están viviendo para ellos mantenerse en el poder. Y es muy importante el oro, pero ojo, no el oro de la Tierra, el oro marciano. El oro marciano es muy especial, el oro marciano. Tiene unas condiciones químicas y físicas que lo hacen mucho más especial que el oro terrestre. Pero de todas maneras, el punto es que esas ciudades se convierten como en ciudades-estado que están luchando entre ellas. Y dejan de ver el espacio como un lugar seguro y se enfocan más en su propia supervivencia y crecen con la idea de que todo lo que hay es lo que ellos ven en sus ciudades. Y es un proceso en el que la degradación y el deterioro social en algunas va a llegar al punto de que genera una involución, en donde desafortunadamente empiezan a estallar conflictos como las hormigas, digamos, que van a invadir otros hormigueros y empiezan a crear caos, y eso genera una mentalidad y una resistencia demasiado dura, fuerte. Y hay otra película muy hermosa que habla de eso, de Marte. Es una película de los años 60, creo. No, voy a tratar de acordarme cuál es. Que luego la remasterizan y sale más reciente. Tengo que acordarme de esa película, por ahí me llega. Pero bueno, el punto es que cuando yo escuché hablar a Corey Goode sobre el plan espacial secreto y sobre lo que estaba sucediendo en Marte, a mí me llegaron unas memorias que yo no he querido hablarlas abiertamente acá porque hay una directiva que no me lo permite. Tampoco quise atender la convocatoria de que personas que tuviéramos este tipo de recuerdos en Hispanoamérica nos comunicáramos con cierto canal para decir, ve, yo tengo estos recuerdos. Lo único que les puedo decir es que lo que yo sé o siento o sé de lo que pasa ahí interesó y preocupó a ciertas personas en cierto lugar que tiene que ver con una base naval de Estados Unidos, y no voy a dar más datos acá porque eso ocurrió, y para los que lo saben, saben muy bien lo que pasó, y eso generó una situación muy complicada. Pero el punto es que cuando Corey Goode hablaba y Everett Smith hablaba, les recomiendo que vean las crónicas que publicó en su momento sobre este tema, las que son gratis, no las pagas, sino las gratis, que publicó David Wilcox en su canal, en su versión en español, y sobre todo lo que Divulgación Total habló de ese tema en su canal Cosmic DT. Corey Goode hablaba de que el programa espacial secreto reclutaba a niños en edad muy pequeña mediante varias modalidades. Everett Smith también lo confirmó. Había para los que iban a ser soldados, el reclutamiento era a través de un evento traumático, y para los que iban a hacer operativos administrativos y logística, iba a haber otro tipo de evento menos traumático. El caso mío fue un evento traumático, y sé que a los 4 años fui abducido. Y ocurrió algo, y dentro de lo que yo he manejado y hablado entre mis conocidos, sé que estuve pagando servicio en esa otra línea alrededor de unos 30 años. Y tuve el rango de capitán. Y estuve volando naves y toda vaina. Y Marte en particular tiene que ver en esta historia. Y algo que decía Corey Goode era que había una complicación donde una fuerza hostil en Marte estaba ofreciendo gran resistencia a las primeras colonias que se armaron en Marte de origen terrestre que iban para allá. Estamos hablando del programa espacial alemán de los años 30. Y hay reportes que ellos tuvieron que enfrentarse a una forma de vida muy hostil de tipo insecto. Y luego ellos, las fuerzas especiales norteamericanas del plan secreto, del programa espacial secreto, tuvieron que mantener en contención
Las ciudades que empezaron a construir allá, porque las hay, son ciudades pequeñas, más o menos de unos 10, 15 mil habitantes, están en diferentes sitios. Hay una muy cerca, de hecho hay varias ciudades cerca del gran Monte Olympus, aprovechando la energía geotérmica y sobre todo por ciertas tecnologías que aún hay en esa zona de la época muy antigua. Estamos hablando de tecnologías muy antiguas, pero que mediante ingeniería inversa se logró interpretar parte de ellas y ha permitido la habitabilidad segura, entre comillas, para un grupo más o menos de unos 50 a 100 mil personas en esa zona. Y hay otras repartidas en algunos sitios, pero uno de los sitios prohibidos literalmente es Sidonia. Eso sí está clarísimo, y es una zona extremadamente complicada y compleja por el problema de los enfrentamientos que se dan allá. Ha habido algunos pactos o acuerdos y contactos con algunos dirigentes de algunas de esas ciudades estados subterráneas, pero han sido, digámoslo, con beneficios muy parciales. El tema marciano es un tema complejo, y sobre todo teniendo en cuenta de que en este momento, en nuestra realidad, hay un personaje que se ha ganado la simpatía y la antipatía de mucha gente, que es multimillonario y que es un tipo que supuestamente su historia viene de Sudáfrica, pero realmente el man no es de allá. El tipo es marciano y no es de este tiempo, es de otro tiempo. Y el tipo está haciendo un plan dentro de su mentalidad de unificar todas esas ciudades en una sola nación marciana y recuperar la antigua gloria de Marte, pero para sus intereses y para la casta a la que pertenece. Ya saben quién es, ¿no? Y él regresó en el tiempo para preparar el escenario que facilite lo que ellos llaman su imperio. Que en cierta manera hay una película que medio hablan de eso, pero muy tangencialmente, Star Wars. Pero bueno, sigamos. El punto es que estos seres que han sobrevivido allá han tenido que desarrollar una mentalidad muy fuerte. Son muy antipáticos, pero no quiere decir que no sean empáticos. Aparte de eso, como han crecido con dificultades, limitaciones, han sufrido muchas situaciones muy tesas, muy fuertes, ellos tienen una forma de ver las cosas muy práctica, muy utilitarista. Solamente sé que hay un grupo, una casta, un clan que sí desarrolló un nivel de espiritualidad y de desarrollo tecnológico que les ha permitido salir de Marte. De hecho, una de sus estaciones está en Phobos. Y han podido viajar al cinturón de asteroides, a uno de los grandes asteroides de allá, y han tenido base de operaciones allá. Y han hecho contacto con civilizaciones externas y han tenido, digamos, una intencionalidad de honrar la palabra, de proteger la Tierra. Y por eso son la oposición, si lo podemos llamar así, a este señor fulano que está por aquí. Por eso es que no ha podido todavía llegar a Marte como él ha querido hacerlo, pero ya está a punto de hacerlo. Y cuando lo haga, va a generar una serie de situaciones que desafortunadamente van a llegar a lo que se conoce como la distorsión de Orión. Casta y clan al que pertenece este tipo, responsable de eso. Y estoy tratando de dar una información muy genérica para no meterme como en dificultades con ciertos personajes de esa base militar que cuando se dieron cuenta de mí hubo complicaciones por ahí, y afortunadamente no pasó a mayores. Yo sigo cumpliendo la directiva de no dar más información del tema. Pero lo que nos incenta o lo que nos interesa es que es muy probable que los atlantes, en la época en que Atlántida estaba de buenas migas con los Anunas y los Anunnakis, y estaban en un proceso de expansión, que para evitar una guerra entre atlantes y lemurianos, que ya se estaban distanciando, ya no eran tan hermanitos, se crea una zona divisoria por sugerencia de Enki, y que va a ser lo que conocemos como el Istmo Centroamericano, en donde se va a colocar una nación que va a, digamos, evitar que se mezclen o que haya una violación de fronteras entre civilización atlante y civilización
lemuriana iban a ser los mayas. Entonces, todo esto puede que en ese entonces, cuando estos sobrevivientes, algunos alcanzaron a venir aquí de la mano de algunos Igigi, y después cuando ocurre el gran desastre y se desconecta totalmente todo contacto de la gente de Marte con los de acá, y aparte de eso sucede lo que sucedió acá en la Tierra, sobre todo milenios después, es muy probable que los descendientes de esos marcianos que llegaron acá y que hicieron migas, buena amistad, digámoslo así, con Atlantes, hayan llevado conocimientos para la construcción de refugios subterráneos. Y más cuando se dio la guerra entre Atlantes y lemurianos. Y ahí vamos a terminar para dejarlo para el siguiente video de recuerdos celular número 40, yo creo que ya será, porque este es el número 39, y ahí lo vamos a hablar. Espero que les haya gustado, les haya servido y sobre todo les haya interesado, y que esto es una abrebocas para inicio de este maravilloso año. Ya la semana entrante creo que alcanzo a hacer un video de reflexión, y creo que el siguiente, recuerden que yo hago videos alternados, recuerdos, reflexiones, recuerdos, siempre son videos alternados, no van continuos. Llevan una numeración que sí muestra una linealidad y continuidad, pero las reflexiones van por un lado y los recuerdos y memorias por el otro. Entonces siempre publico un recuerdo, como hoy. El siguiente video va a ser una memoria, una reflexión, perdón. El siguiente video va a ser una reflexión. El que sigue después de eso va a ser otro recuerdo, y así nos vamos alternando. Va a haber cambios cuando regresemos de España y vamos a tener unas cositas bien interesantes. Ojo, el próximo video, que va a ser una reflexión, es para ya ir preparando el anuncio para el viaje a España, que va a ser la semana que viene. Y espero, por favor, que la gente que va a participar en el taller de los molinos tengamos un encuentro bien especial. Ya se cerró el cupo. El taller de Teruel, me está diciendo Neus que ya llegó a 8 personas que van a participar en el taller de 3 días, o sea que faltan 2 para cubrir el cupo máximo para el taller de 3 días, para los que estén interesados, y los que quieran apoyar y colaborar con el viaje a España, pues ya saben, por PayPal, y les agradezco mucho. Como aviso, voy a celebrar mi cumpleaños en España. Y, ojo, el siguiente video, el video que viene la semana entrante, va a ser reflexión. El siguiente va a ser ya en España. Y va a ser muy especial ese video de recuerdo, porque va a conectar con el tema Atlante. Y es porque voy para España por otra razón también. Voy a cerrar una memoria, un recuerdo doloroso. Mi primera reencarnación como humano en esta tierra hace mucho tiempo fue en un lugar en el Levante español, cerca a Francia. En ese lugar, como dije ahorita, el nivel del mar estaba mucho más abajo. El lugar donde nací por primera vez como ser humano, y en este caso Atlante, mi hogar está alrededor de unos 170 metros bajo el agua, porque lo tapó el mar, lo tapó las aguas. Pero una parte de ese hogar, del pueblo donde nací, de la comunidad, que era un puerto, con el paso de los milenios, la memoria y el recuerdo de ese puerto se mantuvo. Entonces después fue un puerto, primero fue un puerto Atlante, pequeño, pero lo fue. Luego fue un puerto tartesiano, luego fue un puerto cartaginense, luego fue un puerto romano, luego fue un puerto galo, o sea, ha sido un puerto. Y ese lugar, mi hogar, estaba bajo la influencia del territorio de ese puerto. Y sé el nombre por donde estaba cerca mi hogar, sé el nombre del puerto, que para las tradiciones de la sangre real fue el lugar donde llegó María Magdalena huyendo de la persecución y llevando en su vientre
a las mellizas Sara y Raquel. Eso será otra historia, luego les comentaré, pero para mí va a ser muy importante porque es cerrar algo y es un ciclo. Y fue maravilloso cuando me di cuenta que mi primera reencarnación en la Tierra fue allá. Y por eso es que he sentido esa atracción tan extraña, y por eso es que me pasó el incidente que me pasó en las Islas Baleares cuando estuve allá, que casi me traga el mar. Entonces yo he sentido eso. Entonces vamos a estar allá y va a ser muy especial. Entonces luego les contaré. Tengan un abrazo cósmico, una bienvenida grande a la gente nueva que llegó al canal, a mis veteranos, muchísimas gracias por estar acá, los amo mucho. Gracias por todo. Aquí nuestro queridísimo Pomponio lo verán prontico los amigos de España. Y bueno, todo va a estar para un bien mayor. Y en la reflexión hablaremos unas cosas importantes por ahora. Muchas gracias. No olviden darle a esta vaina. No olviden activar notificaciones, compartir el video, ayudar por PayPal los que quieran. Y muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, bienvenidos. Iniciamos un año diamante, un año 9. Pero para ser diamante ya saben lo que se necesita. Muchas gracias.